Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de la francesa Florence Cassés con un amparo liso y llano al argumentar que se violó su derecho al debido proceso. La resolución de la primera sala del máximo tribunal creó una gran polémica porque no se juzgó su culpabilidad o inocencia. Cassés pasó 7 años en la cárcel acusada de un secuestro. Sus víctimas la reconocieron plenamente, pero sus testimonios fueron desechados. Mauricio González Macarios, que tiene muy buenas noches. Ahí está el caso que sigue dando vueltas, repercusiones de todo tipo y en donde creo que quien está sentado en el banquillo de los acusados pues es el sistema procesal, el sistema judicial mexicano, en donde o a una inocente la tuvo 7 años presa, o a una culpable por un delito que por lo menos ameritaba 30 años, la deja libre con presiones internacionales y con una Suprema Corte en donde en una jugada bastante rara, ¿sí? En donde además ya tenían hasta comprado los boletos de avión 48 horas antes, bueno, pues deciden echar para atrás, anular un primer dictamen y ¡pum!, de repente sacar uno nuevo y establecer claramente que las fallas procesales anulaban el juicio. No había la posibilidad alguna, de rehacerlo con lo que serían los propios testimonios que no hubiesen estado contaminados y simple y sencillamente la soltaron. Algo que por lo pronto habla muy mal de la justicia mexicana. Y ya luego hablamos de lo que hicieron las autoridades francesas allá en algo que tiene que ver pues con una cultura bastante pues poco legitimada de lo que sucede con la memoria histórica francesa. Sí, en el caso de Florence Cassés aquí en México, se había, en 3 instancias distintas, se había juzgado que era culpable. Y sin embargo, bueno, pues sus abogados siguieron buscando una forma de liberarla. Ya había llegado a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia el caso hace 1 año y cachito, y en aquella ocasión el dictamen que se propuso era precisamente dar amparo, como le dijeron, liso y llano, que no sé qué significa, pero me imagino que es amparo como va. Para soltarlo y dejarla de inmediato. Sí, entonces, esa fue la propuesta original hace más de 1 año, y en aquel entonces perdió esa propuesta 3-2. Entonces, se pasó la ponencia a la ministra, que fue la que ahora presentó, y presentó una ponencia diferente, en donde lo que se hacía era eliminar las pruebas que se supone estaban dañadas por el montaje que efectivamente ocurrió, y con las pruebas restantes pasarla de regreso a que hubiera un juicio. Sin embargo, a la hora de estar discutiendo, se da cuenta la ministra que eso no iba a pasar, y se regresa a la original, a la de hace 1 año y cacho. Pero la tenía abajo, ¿eh? Tenía eso, es algo, sí, pero es algo perfectamente legal y posible. Eso sí se puede hacer. No duda de la probidad. Eso lo que hizo. Sí dudamos es de que pues quisieran pasar la probablemente primera. No fue espontáneo. Probablemente ya estaba platicado. No lo sé, porque ahí el asunto es que de los ministros que votaron, uno es nuevo. Alfredo Gutiérrez y no sabían que iba a votar, me imagino, y al no saber, por eso llevaría los 2 propuestas, papelitos. Me imagino que esa sería la idea, pero el caso es que lo cambian ahí, votan y gana ahora 3-2 la posibilidad de que se vaya, y efectivamente se va de inmediato. Sí hay un problema con el proceso, es decir, sí hubo un proceso manoseado al inicio, no es fácil saber qué se podía y qué no. Para mí hubiera sido mucho mejor la ponencia de la ministra, la original, en donde decía quitamos lo que está dañado y volvamos a juzgar. Para algunos era imposible hacer eso porque todas las pruebas estarían dañadas, pero eso lo podía haber dicho el juez. Y ahora no sabemos qué tan mal estuvo, y el caso es que pues la señora se fue, ¿no? Lo que sí es un hecho es que hay problemas serios, Ezra, en lo que es el debido proceso en nuestro país. Fíjate, recuperé una encuesta del CIDE que se realizó en centros penitenciarios y es increíble, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que estas son respuestas que dan los propios reos, pero algunos números son apabullantes. 92% no les mostraron la orden de aprehensión, a 49% los amenazaron con levantarles cargos falsos, a 50% no los llevaron al Ministerio Público, sino sabrá Dios a dónde,
y a 27% les pidieron dinero. Y más otras cosas. O sea, lo que te dice esto es que... Si a 27% les pidieron dinero, quiere decir que al otro 73 se lo dio y... Puede ser. Y no dice, ¿no? Bueno, se los pidieron, se los quitaron, Es exactamente. parte del proceso, Entonces, bueno, esto, pero ojo, hay mucho más. Esto es solamente una muestra de que efectivamente el debido proceso en México, pues la verdad es una cosa muy regular. Ahora, o sea, que si fuera por debido proceso, todos estarían ese fuera, es el punto, por ¿no? violaciones al debido bueno, proceso. si estas estadísticas fueran precisas, pues la mitad de los que están ahí encerrados tendrían que de alguna manera soltarlos, o por lo menos tendrían que tener el derecho de defenderse como lo hizo la francesa. A mí me parece que retomando esto que dice Macario, o sea, se le juzgó y los jueces que juzgaron a Florence Cassé no son jueces improvisados, son juristas que tienen una trayectoria, tienen un récord respetable, y ellos con las pruebas distorsionadas efectivamente encontraron que era culpable. A mí me parece, sin ser especialista en cuestiones de derecho, que lo más procedente era, en este caso, pues que se repusiera el proceso, que se quitaran las pruebas dañadas y que se volviera a juzgar. Si alguien determinaba que estaban totalmente dañadas, bueno, pues esa es la facultad que tienen los jueces, para eso son jueces, pero no les dieron chance. Entonces, creo que sí, en ese sentido, la Suprema Corte, pues sí tuvo un fallo quizás un poco sesgado, ¿no? Aquí hay algo que yo creo que vale la pena profundizar, porque es un fenómeno que ocurre en toda nuestra vida social. Nosotros estamos adaptándonos o estamos adoptando formas modernas de vivir en una sociedad que jamás ha sido moderna. Es decir, nos estamos brincando una parte que sí vivió Europa o incluso los Estados Unidos, y que nosotros nunca pasamos. América Latina brincó prácticamente de ser una sociedad medieval a convertirse ahora en una sociedad medieval que está adoptando posturas novedosas. Un caso interesante, por ejemplo, es el estado de bienestar. Estamos queriendo adoptar todo lo que se hace en el estado de bienestar europeo sin que hayamos resuelto el asunto de que hay que financiar al Estado para que eso ocurra. Entonces le estamos dando un montón de derechos a la población sin tener cómo financiarlos, y eso nos está llevando a una tragedia que pronto veremos. Y algo similar ocurre aquí, es decir, yo sí creo que el asunto de debido proceso es determinante, es fundamental para un sistema moderno judicial, pero en México no hay ley. Entonces, ¿para qué no estamos siendo tarugos, no? Es decir, aquí hay que resolver las cosas más en serio. Y esto nos lleva a una situación muy extraña, en donde las encuestas que vi yo después de que soltaron a la señora, el 90% de los mexicanos estaba enojado porque consideraban que era culpable y que debían haberla dejado en el bote, etcétera. Pero si uno ve a los que escriben, a los que escribimos, a los que opinamos aquí, yo creo que como 90% insisten que estuvo bien que la soltaron. Entonces, hay una visión totalmente distinta entre los que opinan y la sociedad, que creo que tiene que ver con esto. Es decir, los que tenemos la oportunidad de opinar y demás, creo que pues estamos muy interesados en que México se modernice, y nos hemos olvidado de que hay muchas cosas que no han ocurrido en este país, y no necesariamente pensamos los mexicanos como sociedad en los términos necesarios para que la modernidad funcione. Y es que esto tiene que ver, Magario, también con lo que implica pues esto, ¿no? Una pues irresponsabilidad por parte de aquellos, por un lado, que tenían la obligación de aprender a esta banda, que ahí estaba, y la señora Cassés era parte de la banda, de una o de otra manera. Si sabía o no sabía, ese es otro problema, habría que determinarlo. Y el otro, el montaje televisivo, ¿sí? En donde ahí hay una corresponsabilidad, por un lado, de las autoridades, García Luna, Luis Cárdenas como tal, Palomino, entonces pues responsables de la AFI, ¿sí? Por un lado, y las televisoras en prestarse a un montaje a una recreación de un secuestro, de la liberación de un grupo de secuestrados, lo que eventualmente, supongo, aquellos que lo hicieron, aquellos que lo instrumentaron, sabían las consecuencias que podía tener, o no las sabían, o como decías, Macario, pues la desecharon. Pues total, en este país no hay ley, da lo mismo capturarla o no capturarla. O ganar el favor de la opinión pública. O ganar el favor de la opinión pública. Ahora, el problema aquí es por qué liberan a Florence Cassés y a los otros no, por qué el debido proceso para los miembros de la banda sí fue correcto. Porque yo entiendo que hay otras pruebas, sin haber metido detalle. Pero eso es lo que se estaba planteando para el caso Cassés. Exactamente. Pero mira, hablando de montajes,
perfecto, aquí hubo un montaje, efectivamente habría que ver si García Luna y compañía, ¿no? Se les pueden fijar responsabilidades, porque sin duda fue un acto, ¿no? verdaderamente deplorable. Pero ¿y qué me dices del montaje en Francia? O sea, el montaje en Francia reciben a Florence Cassé, uno como si fuera, ¿no? Leía yo una heroína liberada, ¿no? Como Juana de Arco, pues ¿no? Sí, decía por ahí un artículo. Bueno, pues es que además acuérdate que Florence Cassé tiene la gran capacidad o los contactos, sus padres, con toda la clase política francesa, desde Nicolas Sarkozy, que lo tomó como una bandera, hasta el propio François Hollande. Y en donde yo entiendo que pues, puede existir esta versión de que pues, fue detenida sin el debido proceso y por eso está libre. Yo me imagino que a todos aquellos que están siendo en este momento detenidos o eliminados en Mali, en donde el ejército francés está interviniendo para evitar que los fundamentalistas islámicos tomen el control del país, me imagino que están siendo detenidos o juzgados con un debido proceso, en lo que era una colonia francesa. Hay un vacío en términos de lo que representa la cultura o la memoria histórica mucha francesa. Esta idea de hablar de lo francés como únicamente aquello que habla de la libertad, igualdad y fraternidad, y borrar la otra parte, la parte que aplaudió a Hitler en la entrada a Francia, la que deportó a los judíos sin que los alemanes lo hayan pedido, esta parte en donde este asunto específico de tener directamente que pues asumir la responsabilidad por lo que esta mujer pudo haber hecho, y yo entiendo que la liberaron y la podían haber entrevistado, etcétera, pero llevarla con el presidente y presentarla es simplemente otra vez esta visión unilateral, esta visión unidimensional de una cultura francesa que es desgraciadamente algo que sigue estando presente en Europa. Pero, y bueno, yo agregaría lo siguiente, que es otra vez, por lo que fue parte del problema aquí en México, que es el valor mediático de los acontecimientos. O sea, el tratamiento que le da Florence Cassé, sin duda, me parece a mí, que es que el valor mediático es enorme. ¿Por qué? Porque Francia está pasando las de Caín en el tema del desempleo, en el tema de los problemas económicos que no avanzan ¿no? como deberían, efectivamente la situación de Mali que acabas de mencionar y otras cosas más. Y esto lo que permite es distraer a la opinión pública, unificarla, porque sin duda que allá, pues por supuesto le aplauden a esta pobre, exactamente, esta pobre ciudadana francesa. Pero leía yo una columna de un punto que me parece original, no lo había yo percibido antes, de Mario Melgar en el Excelsior de hoy, en donde él lo que plantea es que también nosotros les hacemos el juego en el montaje a Francia. Y él lo que dice es, oye, la pusimos en primera clase directo a París. Le diste una escolta como si fuera también visitante distinguida extranjera. Y pregunta este amigo Melgar, ¿y por qué no le aplicamos aquí el 33? Ok, perfecto, se va a ir, que se vaya, pero que se vaya por sus medios y con sus recursos. También, entonces tú dices... No sabes eso, no sabemos. Probablemente se fue con sus recursos. No, yo no tengo idea. No tengo notificación, pero dice... con sus recursos de, bueno, pues es decir, oye, te pongo como visitante indeseable y te expulso. Pero es que no la podías, no la podías imponer como indeseable porque no había ningún juicio. ¿De qué le estás acusando? O sea, si la señora sale por un indebido proceso, no es ni inocente ni culpable, la señora se va, no tienen absolutamente nada. Esa es la perversidad de la justicia mexicana. No tiene ni siquiera la capacidad para juzgarla. Y creo que esa es la parte más dramática, independientemente de sus escenitas hechas allá en Francia, que son verdaderamente detestables. Yo creo que eso es lo que nos debería preocupar más, cómo le vamos a hacer para que en México esto no ocurra. Porque otra vez, lo que las encuestas que mencionaba hace un rato Mauricio, no me recuerdo exactamente la cantidad, pero cerca del 60% de quienes están en las cárceles en México ni siquiera han pasado por juicio. Es decir, ni siquiera deberían estar ahí y yo creo que el 100% saldrían si se aplica el mismo criterio que se aplicó en este caso. No todos son güeritos, no todos tienen apoyo de gobiernos extranjeros. No todos tienen a un abogado como Agustín que cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero, sí, no todo el mundo lo tiene, entonces esa fue la fortuna de esta señora y por eso se va, pero a lo mejor todos están así y entonces lo que tenemos que hacer es pensar en serio cómo vamos a resolver esto, porque otra vez si hubo 3 instancias que juzgaron culpable
y la Suprema Corte piensa que no se podía juzgar, bueno, entonces todo el Poder Judicial está trabajando con las patas. O sea, no es únicamente el policía que las arrestó, es que tres jueces, de hecho tribunales, no conocen derecho procesal. Lo suficiente como para juzgar a alguien que no deben haber juzgado. Entonces sí está complicado esto, y yo creo que sí deberíamos pensar en serio cómo vamos a hacer para que funcione el sistema judicial. Ahora, durante todo el sexenio pasado que hubo el enfrentamiento contra el crimen organizado, hubo una gran cantidad de muertos, de los cuales pues ni siquiera se levantaron actas hasta donde yo sé, es decir, sabemos más o menos cuántos son porque pues salían en el periódico, pero no está claro todo esto. Entonces yo creo que sí habría que trabajar más en serio en el Poder Judicial y en la Procuración de Justicia, en las dos cosas por separado, y eso va a requerir muchísimo dinero, pero sobre todo ser creativos en cómo vamos a resolver, porque de otra manera esto no tiene futuro. Es el problema de nosotros, sin duda alguna, de lo que sucede en nuestro país y por supuesto de las víctimas de la banda de los Zodíacos, de la banda de la señora Cassés, que pues ahora sí, ellos no recibieron la justicia debida. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos Cruzada contra el Hambre, el proyecto del presidente Peña Nieto. Esto es Dinero y Poder. El presidente Enrique Peña Nieto dio inicio a la Cruzada Nacional contra el Hambre en el municipio de Las Margaritas, allá en Chiapas. Este programa buscará atender principalmente a los 400 municipios más pobres del país, así como a los más de 7 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y carencia alimentaria. Para hablar de este programa nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Javier Guerrero, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol. Buenas noches, Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Con el gusto de estar con ustedes y compartir este espacio además. Muchísimas gracias. Esta cruzada contra el hambre está focalizada en un sector específico de la población. La pregunta es, ¿cómo en medio de programas como Oportunidades y las distintas instancias que acceden a tratar de resolver el problema de lo que se llama pobreza alimentaria, cómo entra o cómo intenta influir la cruzada contra el hambre? Yo te diría que hay dos vertientes importantes. Primero es un programa interinstitucional, es una estrategia que involucra programas, recursos, voluntades de diversas dependencias con objetivos muy concretos. Creo que el tema a subrayar es la población objetivo, el territorio, y en segundo lugar, pues la convocatoria a una participación social muy precisa, muy intensa, que creo que es el elemento que nos va a dar esa capacidad de articulación en campo de lo que son las obligaciones y responsabilidades de una estrategia de esta naturaleza. La intención y los objetivos de la cruzada son muy precisos, tiene que ver con cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada en personas en extrema pobreza y con niveles de carencia alimentaria severos, eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los índices de crecimiento de niñas y de niños, aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y los pequeños productores, minimizar las pérdidas post cosecha en el proceso de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y una convocatoria a una amplia participación social. Son los objetivos de la cruzada. Creo que ese elemento de precisión, el universo de los 400 municipios, las localidades y los polígonos urbanos donde encontramos esos hogares, esas familias, son un elemento distintivo de la cruzada. Al respecto, Javier, no me ha quedado a mí claro todavía ni qué exactamente va a ser la cruzada, ni cómo es que se localizó a estas personas en estos municipios. No quiero decir que esté mal, simplemente no he entendido yo bien de dónde salieron los números y cómo se seleccionó. He visto algunas personas que se quejan, dicen, por ejemplo, Batopilas, que es un municipio en Chihuahua de los más pobres del país, no aparece, eso decían, yo no he revisado con detalle, pero a mí realmente lo que me gustaría saber es qué exactamente va a ser la cruzada y cómo se seleccionó a las personas, un poquito para saber, para poder medir después el éxito de esta cruzada. Así es, mira, de entrada son dos factores fundamentalmente, son hogares en pobreza extrema, definidos por Coneval con los instrumentos de las encuestas y de los propios censos, y son hogares con presencia, con carencia alimentaria. El cruce de los 11.7 millones que establece el Coneval como hogares o personas con pobreza extrema,
Y de los 28 millones de mexicanos que tienen carencia alimentaria, el cruce de esos dos variables nos da una cantidad de cerca de 7.4 millones en 400 municipios que están ubicados de manera muy concreta en localidades y en hogares urbanos en esas condiciones, por un lado. Y por otro lado, la cruzada es una estrategia interinstitucional que busca llevar ofertas, acciones de programas de política social y de desarrollo productivo, de salud, de educación, de vivienda a estas localidades. Es un programa presidencial, es una instrucción y es el cumplimiento de un compromiso constitucional, derecho a la alimentación, que creo que es un tema fundamental. Y decía yo que también es una convocatoria la participación social. Nosotros partimos de la premisa de que son las comunidades las que pueden construir su propio desarrollo y a partir de ahí la responsabilidad y el cumplimiento de los objetivos que tenemos como institución. Este grupo de personas, este cruce de quienes tienen ingresos más bajos y además carencias alimentarias, ¿no recibe oportunidades este grupo de población? Fíjate que lo que tenemos identificado es que una parte de este grupo sí recibe el programa de oportunidades, pero muchas de estas personas no lo reciben. Traemos, bueno, en algunas observaciones importantes de los organismos internacionales de distorsiones en programas de gobierno que no alcanzan a llegar por alguna circunstancia o por regla de operación o por criterios de enfoque a este tipo de comunidades. Estamos hablando de comunidades dispersas, que creo que en el caso indígena y rural esta es como la característica, comunidades dispersas fundamentalmente de los estados del sur y parte de algunas regiones del norte, pero estamos hablando de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Hidalgo, de Michoacán, y por un lado y por el otro lado, son comunidades que no tienen cercano una escuela o un centro de salud y que representan dificultades muy importantes y relevantes en materia de accesibilidad. Javier, de acuerdo con los datos del Coneval, si revisando lo que ha ocurrido con la pobreza alimentaria en nuestro país desde el año 90, vemos que hay dos episodios. Uno que comienza en 94, donde se incrementa la pobreza alimentaria, uno que comienza en el año 94 y otro que comienza en el año 2006. Entonces, y curiosamente, en esos dos casos, o sea, lo que vemos es que la pobreza alimentaria sube en el país, una de dos, o cuando baja la actividad económica, o sea, cuando baja el ingreso nacional, lo que es bastante entendible, o cuando sube el precio de los alimentos a nivel internacional, por cierto, y en México, bueno, pues como importamos alimentos en buenas cantidades, también nos pega. ¿Qué instrumentos va a tener esta cruzada adicionales a los que se han utilizado en el pasado para responder con agilidad a esa situación? Porque lo que hemos visto en el pasado es que tanto el programa Oportunidades como algunos de los otros programas gubernamentales no han permitido ayuda, no han ayudado a las familias mexicanas que están en pobreza para tener una compensación adicional cuando se dan estas situaciones de carácter extraordinario. Y eso también va de la mano con algo que me llamó la atención que dijo la secretaria Rosario Robles, que este programa no va a ser asistencialista. Entonces, pues si no es asistencialista y a veces los problemas que nos han ocasionado que suba la pobreza nos vienen de fuera, ¿cómo va a reaccionar ahora esta cruzada contra el hambre frente a esas situaciones? Claro, hay dos comentarios. Primero, la distorsión de la asistencia social es esta actividad que se vuelve permanente, que es siendo temporal en términos de apoyo a la emergencia, se vuelve permanente. La intención y la estrategia busca, además de atender la emergencia, generar condiciones e instrumentos que permitan que las comunidades puedan incorporarse a la actividad productiva, puedan acceder a su condición de ciudadanos en términos de derechos sociales a actividades de carácter productivo con los instrumentos, el apoyo del propio Estado. Creo que ese es un tema importante, es un reto que tenemos en la estrategia y de ahí que no solamente estemos
enfocando los programas de política social tradicional o históricos, sino también que estemos involucrando programas y acciones de carácter productivo, tanto de extensionismo, de asistencia, como de financiamiento y de apoyo a la comercialización. Creo que ese tema es un tema importante. Y el otro tema, bueno, definitivamente la política social no puede estar desvinculada de la política económica, ¿no? Los fenómenos que hemos observado, sobre todo del 2006 hacia adelante, tienen que ver con el incremento de los precios internacionales que han afectado y de alguna manera se reflejan en el incremento, sobre todo de la pobreza urbana. Eso es evidente, los datos y las estadísticas nos las muestran, y me parece que en ese sentido la política económica del país tiene que estar aparejada con este tipo de propósitos, y ese es el compromiso que ha expresado el señor presidente de la República. ¿Pero ya tienen algún instrumento en mente o es apenas algo que estamos estudiando? Iniciando con la cruzada, y seguramente a partir de las estrategias de reforma y de los instrumentos y definiciones de política económica podremos ir acompasando una cosa con otra, ¿no? Y yo un poco me preocupa esta idea de trabajar en la parte de producción, es decir, lo que se busca, entiendo, es que las comunidades que viven en lugares remotos puedan tener pues mejores formas productivas y demás, pero ahí mi preocupación es que eso la verdad no ha funcionado nunca. Viven muy lejos y es muy difícil llevar servicios hacia allá. Prácticamente desde los tiempos que esto era Nueva España, uno de los grandes esfuerzos ha sido jalar a la población a lugares más cercanos en donde se les pueda atender, porque pues hay lugares a los que no va uno a ir a poner una escuela, o sea, no hay manera de poner una escuela en un cerro a 3 o 4 horas caminando para una comunidad de, no sé, 8 familias, eso no hay manera de hacerlo, no es factible, ¿no? Sería desproporcional, ¿no? Exactamente. Y ahí la preocupación es, a veces algunos de los apoyos para el campo lo que hacen es esclavizar a las familias allá arriba y no se les da la oportunidad de acercarse a las ciudades en donde puedan tener otras oportunidades de vida. Eso es un poco lo que a mí me preocuparía con esta idea. Y es una preocupación que prevalece en el diseño y en las discusiones que hemos tenido con respecto al programa. Yo diría que hay un tema que me parece que es importante, que es que hay que ir a las comunidades, hay que escuchar a las comunidades, hay que recuperar experiencias que existen ya en campo, de organizaciones productivas y de organizaciones sociales, y hay que hacer uso de métodos que nos permitan establecer criterios de microrregionalización, que permitan que podamos generar oferta de servicios y de acción institucional en universos bien acotados, bien definidos. Hay experiencias de microrregión, en algunos casos metodologías establecidas por Unión Europea, en el caso de Chiapas, de Guerrero, y yo diría que hasta de Oaxaca, que tenemos que aprovechar. Es decir, la cruzada no parte de cero, ni debe de partir de cero, parte de recuperar experiencias, de crear espacios para que la propia comunidad defina sus alternativas de desarrollo y acompañar, apoyar y potencializar este tipo de proyectos. Hemos estado discutiendo, platicando. Ayer mismo recibimos a cooperativas de cafetaleros de Guerrero, de la Costa Chica, Costa Grande y de la Montaña. Estamos platicando y discutiendo proyectos productivos importantes con organizaciones como Colmena Milenaria. Es decir, hay muchas organizaciones, UNORCA, etcétera, la CNC incluso. Hay organizaciones que están haciendo trabajo en campo y que tienen que ser escuchadas e incorporadas a un esfuerzo de esta naturaleza. Hay más de 19,000 organizaciones no gubernamentales, cerca de 6,500 que están haciendo trabajo en campo de materia alimentaria, de desarrollo productivo, de asistencia social, que estamos invitando, que estamos convocando. En el diseño y en la convocatoria caben todos. Creo que es una responsabilidad del Estado mexicano, y en ese sentido me parece que podremos caminar con una velocidad mucho más certera. Javier, una de las preocupaciones siempre de los programas de desarrollo social o de asistencia social es que terminen cooptados por grupos políticos. Es muy atractivo esta idea de ayudar a estos sectores, ya sea a salir de la pobreza o por lo menos a no sufrir hambre. Y dicen, bueno, pues es que ahí seguramente habrá un interés partidario por parte del gobierno en turno. ¿Cómo garantizar que esto se maneje fuera para que precisamente haya la colaboración de todos los sectores? Con un alto sentido de participación, con respeto a la pluralidad y a las expresiones de diversa índole,
que están o que puedan estar ubicados en el territorio, que la propia comunidad vigile el sentido correcto de las acciones de gobierno, que el comité de lucha contra el hambre o los comités de desarrollo comunitario sean realmente expresiones de voluntad y de participación de las propias comunidades. Yo creo que al final de cuentas, si le damos la confianza y generamos el espacio de participación a la comunidad, distorsiones y intenciones de esta naturaleza quedan al margen. Bueno, pues esperemos ver los resultados en el corto plazo. Esto se supone tendrá ya una incidencia, dicen, en un año, ¿no? Sí, y lo que estamos pidiendo con Eval es que nos midan año con año, que tengamos oportunidad de identificar pues, avances, pero también errores y que tengamos también posibilidades de corregir. Javier Guerrero, subsecretario de Desarrollo Urbano de la Sedesol, muchísimas gracias por Al contrario, gracias. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Federal Electoral terminó con el proceso de fiscalización de la elección presidencial 2012. La coalición Compromiso por México, PRI, Partido Verde, fue exonerada por la utilización de las tarjetas Monex. Sin embargo, sí detectó irregularidades administrativas y gastos no reportados en espectaculares, gastos de actos públicos y pago a coordinadores. El IFE también establece que el único candidato que rebasó los topes de campaña fue Andrés Manuel López Obrador. La coalición de partidos de izquierda rebasó, según el IFE, los gastos de campaña por más de 62 millones de pesos y podría ser multada con 130 millones de pesos. Los panistas, a duras penas, pues ni siquiera llegaron al tope de la campaña. ¿Cuántos tuvieron? No, gastaron el 60% más o menos, gastaron 220 de 360 que podían no consiguieron dinero. No, digo, ya queda un poco más claro porque perdieron, sí, ¿no? Claro, pues no pues sí. Gastaron, en cambio los otros gastaron incluso de más. Mucho. Aquí hay la gran discusión, la gente de izquierda, los seguidores de López Obrador están muy enojados con el IFE porque ellos insistieron que quien se pasaba de gasto era el PRI. El PRI no se pasó y ellos sí. Creo que esto tiene que ver mucho con ingeniería, algo que se llama ingeniería electoral, ¿no? No, ingeniería financiera. Electoral. Sí, contabilidad simple. Los partidos de izquierda han tenido desde que yo me acuerdo este problema, no saben llevar bien las cuentas y siempre entregan su documentación de forma tal que acaban multados. Si uno revisa las multas que ha puesto el IFE, pues en toda su historia, por cuestiones de mala administración, los más castigados son ellos. Entonces, digo, yo no sé quién gastó más y quién gastó menos, porque no tengo información. Yo sí tengo la impresión que el PRI gastaba más porque se veían más sus gastos, pero ellos supieron administrar adecuadamente sus papelitos y, por ejemplo, en el caso donde se les incluyó el gasto a través de la institución financiera Monex, el gasto que se utilizó lo repartieron entre las campañas de diputados, senadores y presidente, se prorratea y entonces pues no tiene realmente impacto en la campaña presidencial. A lo mejor lo que hicieron los del PRD, PT y Convergencia es que no prorratearon adecuadamente o entregaron documentación mal hecha o no se fijaron cómo esconder los gastos, que eso también es importante. El caso es que a ellos los van a multar. De hecho, al PRI lo están multando básicamente por eso, por tener gastos no comprobables, digamos. Sí. Que dijeron, bueno, pues ahí está. Pero, Mauricio, la verdad es que el hecho es que es cierto que para el PRD ahorita esto representa un golpe muy, muy grave, porque por un lado es una multa bastante fuerte, más de 130 millones, y lo peor del caso es que ya el candidato que supuestamente lo gastó o se lo gastaron en él, ya no está con ellos, hasta los multan por hacer propaganda por Morena, quien ahora sí ya es o está en proceso de convertirse en un partido político que compita contra el PRD. Y eso, digamos, sería una parte en donde estarían verdaderamente pues furiosos. Ayer en el radio, en Noticias MBS, me decía Jesús Zambrano, pues no fueron a ver lo que gastó el PRI y mira lo que nos están haciendo a nosotros. Yo me imagino que el problema tiene que ver con eso, ¿no? Con incapacidad de ingeniería financiera electoral. Sí, pero también como señala Macario, también estas cosas tienes que tener un enorme orden administrativo. ¿De dónde surge todo esto? Surge de la unidad de fiscalización del IFE, que es un ente, vamos a decir, aparte o autónomo dentro del Consejo. Y ellos lo que hacen es, entre otras cosas, van y revisan los gastos, o sea, que los gastos que está reportando las diferentes campañas correspondan a los conceptos,
adecuados. Y son cosas también muy difíciles de medir, o sea, no es nada sencillo revisar el número de los espectaculares que hay en la vía pública, el tamaño, que si repartieron propaganda en algunos mítines, cuántos mítines hubo. Se supone que el IFE tiene representantes en todos los actos de campaña, pero bueno, eso es en teoría. Aquí el punto es realmente llevar un chequeo a detalle, tiene técnicamente sus complicaciones. Pero luego viene el aspecto del orden administrativo. Claro. O sea, una buena parte de la multa para el PRD tiene que ver no con que haya sobrepasado los gastos de campaña, sino con que no cumplía con las formas, o sea, simplemente no entregaban los reportes o los entregaban mal o los entregaban con números equivocados. Mira, le eché un vistazo ayer al reporte del órgano de fiscalización, son más de 300 páginas de observaciones, o sea, es una cuestión verdadera donde dices, es que aquí administrativamente, dentro de los partidos, no es exclusivamente el PRD, había un gran desorden administrativo, sobre todo PRD y PRI. Pero bueno, pues eso, como decía Macario, tendrán que irse acostumbrando a hacer bien las cosas y a tener gente profesional en esto. O sea, esto no es de improvisados. Pero no lo hacen, y en buena medida porque ya les gustó esto de la impunidad. Entonces lo que hacen es decir, no, pues esto es un fraude del IFE, me están atacando, es una conspiración, es un complot, y entonces le cargan el costo político al IFE o al tribunal, que a final de cuentas acaba reduciéndoles la multa para que no se vea tan feo. Pero así nunca van a aprender, es decir, sí, tienes toda la razón, son un desorden administrativo. Es que finalmente en política lo que cueste dinero es barato. Mientras la ley no obligue a los partidos políticos a sujetarse, digamos, a una restricción tal que rebasar por determinado porcentaje el tope de gastos de campaña implique necesariamente la anulación de la elección o la pérdida del cargo, entonces estaríamos... Pero es igual, no se pasaron ahorita. Es decir, ahorita el que se pasó fue López Obrador. Por eso, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces, tendrían necesariamente el cuidado. Si te va a costar, no te importa. Lo importante es ganar. Ya luego vemos si nos peleamos, si nos rebajan la multa. Lo importante es ganar y necesitas el dinero. Velo a buscar donde sea, Macario. ¿En qué ocasión López Obrador se ha preocupado por la ley? Yo no entiendo. No, pero en un momento determinado, si la ley te da la posibilidad de cancelarte la elección o cancelarte la posibilidad de acceder al puesto, entonces esta va a ser tu prioridad. Tengo que conseguir los papelitos y presentar. El PRI lo que hizo claramente, ante lo que ellos ya sabían que era y manejar es, señores, pusieron a un grupo de gente a decir, a ver cómo se manejan los papeles y en donde nos pasamos, la multa puede ser de tanto, no importa, y con eso juegas. Sí. Y es finalmente legítimo en términos de las reglas que ellos mismos pusieron. En ese sentido el PRI fue más cuidadoso, pero bueno, regresando al caso de Monex, yo ahí debo de comentar que me parece lamentable que se le llame caso Monex, porque Monex en realidad es un intermediario y da la impresión de que ellos son los que articularon toda la estrategia, que no es el caso, ellos fueron un vehículo, o sea, simplemente un actor más. Exacto. Bueno, el IFE también determina que el caso Monex no... de alguna manera no incide o no hubo violación porque los recursos, Monex fue un vehículo de pago, o sea, el PRI consiguió recursos, en algunos casos prestados, en algunos casos donados, adquirió una serie de tarjetas y utilizó esas tarjetas para dispersar los fondos, quiere decir, para pagarle a sus funcionarios. Ahí hubo una discusión que terminó casi empatada y la desempató un consejero, Sergio García Ramírez, donde unos decían, nos tienen que decir de dónde sacaron los recursos, otros decían, no. Es que a eso iba, eso. Lo que determinó el IFE, y ahí es donde yo creo que francamente sí hay materia para una investigación adicional por parte de la Secretaría de Hacienda, es en el origen de los fondos, porque hay una cantidad de triangulaciones rarísimas, o sea, que haya donantes o que alguien le preste dinero a un partido, bueno, pues puede ser, pero que se hayan triangulado por la vía de tantas sociedades para un monto que parece relativamente pequeño en la campaña electoral, que son 70 millones de pesos, que son los que están incluidos y por eso no se rebasa el tope de campaña, pues como que sí está muy extraño. Y luego está el otro componente, Esra, que es el tema de, bueno, ¿para qué se usaron verdaderamente esos recursos? Hay quien dice, es que se usaron, el PAN dice, pues se usaron para comprar votos. Te soy sincero, bueno, ahí, si son 70 millones o inclusive 700 millones, como en algún momento dijo el PAN, pero no lo logró comprobar,
70 millones entre 7,000 tarjetas, en el mejor de los casos tuvieran representado, si se hubieran comprado los votos, entre 70,000 y 100,000 votos. Eso no te hace ninguna diferencia en ninguna especie. Entonces, creo que también ahí me parece que hay cancha para seguirle rascando, pero esta parte de la compra de voto parece que sería muy difícil, ¿no?, que hubiera sido definitivo o decisivo. Yo me quisiera regresar a cómo empezó el programa. Aquí en este país no hay ley. Ese es el problema importante. Es decir, lo que se está revisando es lo que los partidos entregaron de información de cómo gastaron, con alguna verificación que hace la unidad de fiscalización. Pero hubo un montón de lana que se movió en efectivo, ¿o no? O sea, no hubo un maletín de 25 millones de pesos en efectivo que llegó en un avión al aeropuerto de Toluca que enviaba el gobierno de Veracruz, según ellos, para comprar un equipo musical que iba a ir a tocar, y que llegó justamente cuando se andaba repartiendo billete en, creo, medios o personas que opinan y demás. Eso es lo que yo he oído, ¿no? Yo no lo sé, no lo puedo saber, pero nadie lo puede saber porque en este país no podemos verificar cómo se mueve el dinero. Ahora, la Secretaría de Hacienda está haciendo grandes esfuerzos por vigilar el lavado de dinero, lo cual significa que las personas que pagamos impuestos cada vez tenemos más cosas que tenemos que cuidar, mientras pues los señores políticos y los señores del crimen organizado, no sé bien cuál es la diferencia entre ambos, siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces, frente a eso, pues no importa mucho que haga el IFE y no importa qué opinen los partidos. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos pues de esto de dinero, la inflación en este país. Esto es Dinero y Poder. Durante la primera quincena de enero, la inflación creció 0.15% para colocarse a una tasa anual de 3.21%, su menor nivel desde el 3.15% de octubre de 2011. De junio a noviembre del año pasado, el índice nacional de precios al consumidor se mantuvo en niveles superiores al 4% debido al incremento de los precios en los productos agropecuarios. La inflación de México se desaceleró a su mínimo en poco más de un año y la economía creció en noviembre a su mejor ritmo en 5 meses, dos datos que respaldan la reciente inclinación del Banco de México a recortar la tasa clave de interés. Mauricio González, el hombre de las apuestas que siempre gana, me refiero a las de financieras, las otras siempre las pierde, pero bueno, lo cierto es que por eso en las otras no apuesta. La tasa de interés, la presión sobre la tasa de interés para que ésta disminuya, está ahí presente todos los días. A Carstens, que está yendo a distintos foros y distintos espacios, todo el día le dicen, oiga, ¿qué va a pasar? Van a bajar la tasa con esta tasa de inflación, con este nivel de inflación, hay que bajar la tasa de interés. Así es, Ezra. Mira, lo que hay que tener en cuenta es, bueno, tú mencionabas hace unos momentos, efectivamente la inflación al cierre del 2012 fue menor de lo que se tenía esperada. Había estado a niveles del 4%, cerró en 3.6% y ahora en la primera quincena está en 3.2% a tasa anual, o sea, todavía más bajo. Yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Uno es si esto es un efecto temporal o es un efecto permanente. A mí me parece que puede ser un efecto de carácter temporal. En el caso de la inflación de diciembre, realmente el factor que la disminuyó estuvo en el sector servicios y en concreto en el rubro de las tarifas telefónicas de los celulares. Las tarifas de los celulares disminuyeron aparentemente, de acuerdo a los registros del INEGI, 40% en el año. ¿Quién sabe qué plan vieron? Bueno, yo te diría exactamente, es un problema, hay problemas, puede haber problemas de medición. Medir el precio de los servicios siempre es complicado, pero en el caso de los teléfonos celulares es peor porque hay tantísimos planes y cambian con tanta rapidez los planes que luego es muy difícil tener paquetes homogéneos para poder comparar en distintos periodos de tiempo. Entonces yo creo que ahí el INEGI supongo que estará haciendo una revisión simplemente para verificar que las mediciones que tiene ahí al respecto sean correctas. En el caso de la primera quincena de enero, la disminución obedeció al llamado ya famoso efecto pico de gallo, o sea, bajaron los jitomates y los chiles y las cebollas y eso ayudó a que la inflación pudiera disminuir. Hasta el momento yo considero que la mayor parte de los analistas en México, de los especialistas en estas estimaciones de inflación, creen o creemos que la inflación eventualmente se va a regresar a los niveles del 3,5%, 3,6%, 3.7%, y una de las razones que puede haber para eso tiene que ver con el comportamiento del precio de los energéticos. O sea, a fin de cuentas la gasolina va a seguir subiendo, ese es un factor, ese sí es permanente, ese sí no
es temporal y además ese ya está claro. Entonces, a mí me parece que si el Banco de México disminuyera las tasas como efectivamente tú señalas que lo presionan cada vez que se puede, realmente se estaría yendo con la finta, y en el banco son siempre muy cautelosos en esto. Yo creo que va a ser difícil que muevan las tasas pronto. Lo de los celulares durante todo el año pasado estuvo bajando de precio a un ritmo de cerca del 5%. Es que yo creo que está en función de la cantidad de veces que se cortan las llamadas, van bajando sí, el precio, ¿no? De hecho, esa es probablemente la explicación de la caída después de noviembre, porque se mueve la estimación del costo de las llamadas de llamada por minuto a llamada por segundo. Y esto es lo que aparentemente produce esta caída, y me imagino que, como dice Mauricio, lo estarán verificando y ya lo sabremos. Las razones por las que en México hubo inflación relativamente alta en los años anteriores a la crisis financiera mundial fue por el precio de los alimentos a nivel internacional. Ahora, después de la crisis, los alimentos no han subido mucho, se han mantenido más o menos estables. El año pasado subieron, pero luego se mantuvieron estables. Y esto es lo que hace que ahorita pueda uno tener una inflación relativamente baja. Pero como dice Mauricio, esto es un fenómeno temporal. En el momento en el que vuelvas a tener presión de los commodities en el exterior, vuelve a haber el mismo problema. En gasolina es el ajuste que se está haciendo para equilibrar con precio internacional, pero si sube el precio del petróleo a nivel mundial, pues va a subir más la gasolina aquí, y lo mismo ocurre con los granos y otros alimentos. Entonces es un riesgo importante en donde el Banco de México no tiene pues realmente nada que hacer. O sea, si sube o baja la tasa de interés es irrelevante para esos costos, y por eso no subieron la tasa cuando la inflación parecía crecer. Y ahora que parece bajar, tampoco van a bajar la tasa. Yo creo que se van a quedar donde están, porque realmente pues tampoco son movimientos tan bruscos como para que pudieras... Así es. Ahora, yo creo que lo que vale la pena tomar en cuenta por esto que, ¿no? digamos, una inflación que aparentemente está cediendo mejor de lo que se consideraba, es si México debería, como país, y el Banco Central como, ¿no? el vigilante de la inflación en nuestro país, debería de quedar satisfecho con una inflación del 3 o del 3.2% o cualquier cosa arribita del 3. El banco desde hace ya varios años se ha planteado como objetivo, como meta o como propósito, porque luego no les gustan ¿no? estos adjetivos, el que la inflación sea entre 3 y 4%. Y yo creo que si verdaderamente queremos ¿no? que México ya deje de ser país emergente y se acerque más a los países económicamente más avanzados, deberíamos de pensar en una inflación más abajo del 3%. O sea, Estados Unidos, los principales países europeos, algunos de los principales países asiáticos, en realidad tienen inflaciones del 2%. Eso sí es estabilidad de precios. Y aquí no nos falta mucho. Hay que ver qué pero pasa todavía, con crecimiento también, y la relación que tiene con crecimiento. Es correcto, Esra, pero bueno, pero el banco ya dijo al gobernador Carstens que ellos, su bronca la es el inflación. asunto de la Entonces aquí inflación. la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener una meta por debajo del 3%? Un tipo de cambio como el que se está manteniendo ahora entre los 12.60 y 13, 12.80, parecería un tipo de cambio adecuado tanto para importadores como para exportadores, un tipo de cambio verdaderamente de equilibrio, aunque hay quien dice que pues dada esta posición de México como país de moda, en un momento determinado podría haber una buena avalancha de dinero que viene de afuera y llevar el tipo de cambio a niveles pues bastante fuertes para el peso mexicano, lo que no sería tan bueno, ¿no? Ya nos pasó, ya nos ha pasado en otras ocasiones. De ahí vino el golpazo aquel del 2008, cuando todo el mundo le apostaba que el peso se revaluaba y de pronto vino el ajuste y tómala. Ahorita podemos tener el mismo fenómeno en el transcurso de este año, que se esté revaluando nuestra moneda continuamente, si efectivamente llegan estos mayores flujos, debido a que, bueno, pues a México le está yendo bien y a otros países no tan bien. Pero eso falta porque se ocurra en realidad, hasta ahorita es pura estimación, y yo creo que esta idea de pensar en una inflación más baja, no sé si nos va a dar tiempo. Yo tengo la impresión que en los próximos años vamos a tener presiones inflacionarias en todo el mundo, producto de la forma como se salió de las crisis, que se metió mucho dinero en circulación, que tarde o temprano va a tener un efecto. Entonces, a lo mejor después de eso ya se podrá hacer, pero ahorita yo lo veo un poco complicado. En todo caso, lo que queda claro para México es que su posibilidad de tener una inflación de 3%, con un crecimiento de 4 a 5% sería la perspectiva de aquí en adelante. Esa es la perspectiva, Esra. Yo creo que en la inflación ya estamos cerca. En la parte del crecimiento efectivamente hay ánimo.
y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, la clave para pasar de un crecimiento del estándar de 3% anual al 4% es que suba la inversión productiva un par de puntitos, y eso no será muy difícil de lograr en la medida en la que las reformas energética y fiscal puedan avanzar en el sentido correcto, aunque no sean las ideales, y que el empresariado se siga animando. Y al final de cuentas, realmente lo único importante es si va a haber ley o no en México. Eso es lo que nos va a hacer un país civilizado un día. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.